sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari. Y un día, un 4 de abril, pisó los estudios de Océano FM nuestro querido compañero Hernán Casiari. Sin delay. Sí. Sin ¿Cómo delay. andás, Hernán? Muy bien, ahora la cuña que hice desde Argentina hoy no cumple una verdad. Claro. Estoy en Montevideo, por suerte, contentísimo de verlos por primera vez en este ámbito y muy feliz de estar acá, obviamente. Y te digo una cosa, te llegás a quedar 15 días y ya nace acá tu segunda hija. Estamos en eso. Hablábamos con Julieta, que me está Sí. acompañando y que está del otro lado, de la posibilidad cierta, en porcentaje bajo, pero cierta, de que en estos 4 días que estoy en Montevideo nazca nuestra hija acá. ¿Cuántas semanas estamos ahora? Está de 35, 36, o sea ya que puede ser. te sale enterito, realmente. sí. Tendría que adelantar un poco, pero pues. Pero puede Sí, ser, sí, ha sí. pasado muchísimas veces y lo sopesamos viniendo en el buquebús y dijimos, sí, estamos a favor. Queremos tener a alguien Estamos nacido a en la favor República de Oriental del volver al Uruguay. hospital de clínicas y hacer todo eso. Que ya Entonces, también conociste. Sí, Bueno, casi que bueno. y te encontraste en una foto llegando a la emisora. No, aparte. fue muy gracioso eso. Sí. Fue muy gracioso porque estuvimos la última vez que habíamos estado en Montevideo, no, que fue cuando almorzamos con ustedes, sino la anterior. Yo ya había recibido la propuesta de Océano, pero todavía no me había comunicado personalmente con nadie. Y estaba paseando por Montevideo con amigos y me señalaron, cuando pasamos por acá por la Rambla, me señalaron el lugar, esta es Océano, una radio muy escuchada. Me empezaron a explicar qué era, porque no tenía yo mucha noción. Había gente que se estaba llevando cosas de la radio en ese momento. Incluso. Sí. Era esa época. Y bueno, y había un cartel muy grande que yo nunca imaginé que en la letra A de ese cartel un día iba a estar yo, mi cara. Claro. Así que me sorprendió gratamente. Acabas de descubrirlo. Me pareció muy exagerado también al mismo tiempo, pero bueno, ahí está, les agradezco mucho. Así que estás en la AVOS. Sí, Sí, Y está claro. de la pared de las figuras, donde Claro. estamos las figuras. Era una pared. No nosotros. Sí. donde estamos las figuras. Estamos las figuras. Con la humildad que nos caracteriza. ¿no? Hernán, a ver, estás desde el sábado en Montevideo. Aparte de visitarnos hoy y venir acá, que también es tu lugar de trabajo hoy. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo por Uruguay? Uy, creo que es la primera vez en la vida que tuve un fin de semana de trabajo, realmente. Estuve visitando imprentas, porque voy a imprimir la revista Orsay en Montevideo, además de otras capitales de Latinoamérica y de España. O sea, la próxima revista Orsay va a salir en Buenos Aires, va a salir en Barcelona, acá en Montevideo, en Lima y posiblemente en México DF. Y estuve visitando imprentas, tocando papel, viendo gramajes, esas cosas tan divertidas que me gustan tanto, que son un poco obsesivas y frikis también, Mirá. pero que a mí me divierten muchísimo. ¿Y por qué del Pacífico elegiste Perú? Por el mercado que tiene Orsay en ese nicho. O sea, el limeño, sobre todo, es muy fervoroso de la revista, siempre lo fue. Entonces vamos a hacer la revista en aquellos lugares donde se ha vendido históricamente muy bien y que los lectores de esos lugares han tenido, por culpa del correo y las exportaciones, que pagar dinerales para recibirla. Entonces vamos a hacer pequeños joint ventures o pequeños convenios con editoriales de esos lugares para que se puedan imprimir in situ y ese costo de correo se evapore, o sea, eliminar un intermediario más adentro de esa cadena de intermediarios que queremos eliminar siempre. En Montevideo vamos a hacer una cosa que es divertidísima, que es imprimirla en Montevideo y entregarla en un teatro. Es decir, que también pasamos por encima del intermediario último, que es el correo local. Claro. Así que supongo que la vamos a pasar muy bien. Es buenísimo Muy eso bien. que decís. Vamos a reiterar cómo va a ser la forma de entrega de revistas acá. La gente va a sacar entradas para verte en el teatro. Exacto. ¿Y se le van a meter en el asiento? Claro, en realidad no va a sacar entradas para verme, sino para presenciar lo que sería la presentación de la revista en la ciudad. Entonces, en la butaca va a haber revistas. O sea, no vamos a saber si lo que está pagando la persona es la butaca o la revista. Paga una de las dos cosas y la otra es gratis, pero que elija la gente cuál es la gratis y cuál es la no. Y en esa presentación de la revista, ¿tenés pensado hacer, no sé, parte de algún espectáculo tuyo contando Sí. historias y eso? Ahí, obviamente, voy a contar cuentos, como suelo hacerlo, pero va a haber un cuento que está en esa edición de la revista y que es absolutamente inédito, que se va a hacer por primera y única vez en esa función de teatro. Entonces, Solo para esa. solamente para esa función. No lo voy a repetir, no va a estar dentro de mis espectáculos, sino que es un Pero cuento. capaz que algún día se repite en Océano. Bueno, eso sí, eso es muy probable. El que, público se renueva. Después de muchos años se repita en la radio. Pero bueno, esa es la idea. De hecho, ahora cuando terminemos la columna voy a ir a ver el teatro. Todavía no vamos a decir cuál es, pero Claro, te iba a preguntar cuando por el esté teatro. confirmado
Seguramente la semana que viene lo Bien. anunciaremos. Solo se puede decir que está acá en Montevideo. Que está acá en Ya, un teatro Montevideo capitalino. y se van a imprimir tantas revistas como se compren. O sea, no va a haber una impresión más que las que se hayan vendido. Bueno, como siempre ocurre con Orsay. El único problema que estamos teniendo ahora es que la revista Orsay históricamente cuesta lo mismo que 15 periódicos del sábado en el país donde se entrega. Y está carísimo el periódico del sábado acá en está Uruguay. Uruguay. Sí. Sí. Así que va a ser una Muy revista caro. cara. Va a ser una revista cara. Pero sacando eso, también va a ser una revista única porque al imprimirse en Uruguay, por primera vez en la página 2 van a estar únicamente los benefactores uruguayos. Al no tener publicidad, nosotros ponemos en las páginas de la publicidad a las personas que la Va a compraron. ser más fácil encontrarse en esa Y doble va a ser página. única, digamos, porque el argentino o el limeño o el mexicano no va a tener esta versión de la ¿Y revista. qué hacen los que quieren comprarla? Y también lo diremos la semana que viene. Seguramente, seguramente se comprará por mercadolibre.com.uy o por algún PayPal o alguna manera. Se compra únicamente por preventa. No hay otra manera de comprarlo. Por internet y por preventa. ¿Y cómo ha sido Bien. trabajar en el contenido de la revista? Es muy divertido a volver a editar, hacerlo. volver a escribir. También se junta todo. Primero, volver a juntarme en una mesa grande con las personas que hacemos Orsay. Horacio Altuna es el director de arte, mi amigo Cristian es el secretario de redacción, Josefina Licitra se incorpora como jefa de redacción también, los diseñadores son los mismos, y juntarnos en casa ahora en Buenos Aires, siempre lo habíamos hecho en Barcelona, es muy reconfortante, es muy divertido pensar temáticas nuevas, temáticas muchísimo más rioplatenses que cuando estábamos en Barcelona también. Vamos a hacer un embudo y nos vamos a, digamos, a cagar un poco en el mundo anglosajón. O sea, estamos muy metidos acá, los cuentos, la literatura, la investigación, es muy de esta zona de Sudamérica. Y estamos como encantados. O sea, va a ser el primer episodio de la segunda temporada de la revista. ¿Que Muy ¿Ya bien. tenés pensada la tapa de esa primera? Uy, sí, estamos casi seguros. Dependemos de que uno de esos contenidos la investigación termine en buen puerto. Depende de Siempre. una de las notas de adentro Siempre. de la tapa. No hay Sí, sí. ninguno de esos que puedas adelantar. Todavía la no. temática, nada. Todavía Me no. tiene intrigada. Los adelantos de la revista van a empezar el 1 de mayo. Pero podemos decir lo que no va a estar en la tapa, por ejemplo, el Indio Solari descartado. Descartado el En un Indio Solari 90%. como portada de revista Orsay esta vez. ¿Y cuántos periodistas van a escribir? ¿Periodistas o cronistas o como Y le quieran decir? va a ser una revista de 212 páginas, sin publicidad, o sea que esas 30 o 40 que generalmente tienen las revistas grandes, que son te vendo un perfume, te vendo un coche, es un artículo más. Son notas largas, seguramente serán 12 o 13 notas, y vamos a trabajar con unos 12 o 14 periodistas y el mismo número de ilustradores. Bien. Y porque siempre tratamos de juntar a un ilustrador con un periodista, buscar siempre gente muy consagrada y gente que no la conoce ni el gato, que hacemos búsquedas intensas de nuevos valores de la literatura o del dibujo o de la Sí, fotografía. yo te iba a preguntar si lo habían elegido ustedes o te llegaron, te propusieron notas. No, en este primer número de la segunda temporada está todo muy planeado, muy armado. Una vez que estemos con el engranaje rodado, seguramente vamos a empezar a recibir cosas y vamos a descubrir perlitas como nos gustaba tanto hacer en la temporada anterior de la revista. ¿Vas a tratar de despojar a la revista de la actualidad argentina, de esa división que hay en Argentina, o no? Siempre lo hicimos. Y en el caso de que hemos tenido que Viste que en tocar algunos esos temas temas, a veces es inevitable. sí, pero siempre tratamos de buscar una mirada macro, una mirada tan telescópica que no envejezca dentro de 25 años. O sea, no nos gusta el chusmerío de lo que en Argentina se llama la grieta. O pero sí, a mí me gusta muchísimo como etapa social lo que está pasando en Argentina. Si tenemos la lucidez de poder explicar eso como un profesor se lo puede estar explicando a sus alumnos en 2055, tiene sentido. Si vamos al chiquitaje, si vamos, ay no, porque este dijo tal cosa y entonces el otro dijo, eso no nos interesa ni nos va a interesar nunca. O sea, no es que nosotros le escapemos a las temáticas sociales o políticas, sí le escapamos a la pelotudez cotidiana. Pero además el chiquitaje cotidiano pierde vigencia en 3 meses. Exactamente. Nuestro objetivo principal siempre es ver qué pasa con este contenido dentro de 25 años.
Hernán, cada vez que venís a Montevideo, ¿recordás aquel 6 de diciembre de 2015? Sí, claro, en los libros nuevos, en las nuevas versiones de mi literatura, yo siempre puse en la solapa de mis libros, nació en Mercedes en 1971, y después del infarto del 6 de diciembre del 2015, y volvió a nacer en Montevideo el 6 de diciembre del 2015. O sea, para mí es un momento muy importante y festivo al mismo tiempo. O sea, volver a Montevideo es divertido porque pasó eso. Eso que pasó, ese infarto que tuve en diciembre, no fue una cosa horrible que cuando me acuerdo me molesta. Todo lo contrario. De hecho, la primera vez que volví a Montevideo después del infarto, me alojé en la misma casa donde me infarté, porque hay que festejar esas cosas. En la casa de Artigas. En la casa de Artigas, el además. prócer del siglo XXI. Sí. Yo me acuerdo que viajaba mucho en esa época, vivía todavía en Barcelona y viajaba muchísimo a Montevideo, a Buenos Aires, y como odio mucho los hoteles, sobre todo los muy tradicionales, empecé, todavía lo hago, a buscar casas por internet. Hay una aplicación que se llama Airbnb, muy famosa hoy, que en ese momento era famosa, pero no tanto, en donde vos buscás casas de personas en otros lugares del mundo y las habitás. O sea, los anfitriones te cobran un dinero, vos vas 3-4 días, te dejan la llave de esas casas, pero son casas de familia. A veces una semana te quedás, a veces 3 días. A mí me gusta mucho eso. Y para no tener sorpresas, lo que me gusta hacer antes de alquilar una de estas casas es fijarme las evaluaciones que otros huéspedes hicieron de esos anfitriones. Si se portan bien, si son generosos, si te dicen dónde hay un restaurante, si el barrio está más o menos bien ubicado. Y siempre trato de elegir anfitriones confiables. Entonces, en diciembre del 2015, alquilé una casa de fin de semana en Montevideo, la elegí lejos del centro y me equivoqué porque justo me infarté en el living de esa casa y casi me muero. Si hubiera tenido que elegir el peor momento de todos para morirme, habría sido ese. Porque no solamente yo estaba en un país que no era el mío, de hecho, en un país donde no tengo obra social, sino que también me había separado de Cristina, de mi exmujer, después de 15 años de convivencia, y Cristina era la única persona del mundo que sabía que yo estaba en Uruguay con Julieta, que es mi actual pareja. Cristina, no había otro ser humano en el mundo que supiera que yo estaba ahí con Julieta. Yo todavía no le había dicho ni a mi vieja, ni a Chiri, ni a mi hermana, ni a nadie. Ni a un amigo íntimo. Ni siquiera a Chiri le había dicho que me había separado. Pensaba hacerlo de forma presencial. Decir esas cosas por Skype no es bueno. Entonces yo, después de Montevideo, tenía pensado ir a Argentina y contar que me había separado, presentarles a algunas personas a Julieta, pero no llegué. Me infarté. Para peor, además, otra cosa horrible que había pasado ese día, que Peñarol había salido campeón, y fue tremendo porque el tráfico a los hospitales, o al hospital, era imposible, estaba lleno de hinchas de Peñarol. Era el primer domingo caluroso de diciembre, y yo empezaba a ser feliz de vuelta después de una depresión grande. O sea, había decidido por fin divorciarme. Empezaba a ser feliz cuando me ardió de repente el centro del pecho. Estábamos en esta casa, éramos huéspedes de esta casa, estaba por empezar también un Racing Independiente, muy importante. Julieta es muy fanática de Racing como yo, y estábamos dispuestos a ver el partido. Y me empieza a arder el pecho. No era un dolor intenso, así que durante un rato yo elegí pensar que tenía acidez. En el fondo yo sabía que esos pinchazos estaban en el corazón y no estaban en la panza, pero es tan necesario negar la muerte cuando le ves el plumero, sospechar que las cosas extraordinarias de la vida nunca nos pasan a nosotros, que siempre el principio de un infarto parece acidez. ¿Querés que llame a alguien?, me preguntó Julieta. Yo le decía que no, que ya se me iba a pasar, mientras cruzaba los dedos para que no fuera un infarto. Es horrible, pensaba yo, que te dé un infarto y que te mueras al principio de una relación con una mujer más joven, porque en el velorio todo el mundo piensa que te moriste de esfuerzo sexual. Funciona así la cabeza de la gente. Es en vano explicar que no, que en realidad estabas a punto de ver a Racing en la tele, que habías comprado facturas, que estabas vestido. No, siempre tu muerte será morbosa y vas a tener en el imaginario de tus deudos el culo al aire. Siempre. Así que me bajó la presión de pensar en eso, y Julieta dice, llamo a alguien, estás pálido. Ella también, pienso yo, cruzaba los dedos para que no fuera un infarto. Nos habíamos conocido muy poco antes. Posiblemente yo era una excentricidad en su vida, en la vida de Julieta, una especie
de novio gordo pero simpático. Una cosa así me imaginaba que era yo. Pero no un novio muerto. Es muy feo ser una chica y que de repente una aventura sentimental se te convierte en un cuerpo rígido que tenés que repatriar para que no se pudra. Capaz que ella quería una relación de verano, un toco y me voy, una anécdota para contarle a sus amigos, y yo le estaba regalando la burocracia de meter un cadáver en el congelador del buquebús. Y además, ¿a quién iba a llamar ella? Si yo me moría para avisar de mi muerte, si solamente Cristina sabía el asunto. Yo no le había contado a nadie. La única persona del mundo que sabía que yo estaba con Julieta era Cristina, mi exmujer. Pero no es recomendable llamar tan pronto a la exmujer de alguien para decir, mirá, te lo devuelvo porque se murió. ¿Cómo le va a decir eso? Entonces, de repente, el brazo izquierdo se me empezó a dormir y se me acabaron todos los chistes. La miro a Julieta a los ojos y le digo, che, boluda, es un infarto. Y la respiración, cuando dije eso, se me empezó a volver muy fría. Julieta salió disparando a buscar gente y entonces justo ahí, en ese momento del domingo, me quedé solo con mi infarto. Y lo dije 2 veces más en voz alta, boludo. Es un infarto. Es un infarto. Eso me parece que lo cambió todo, fue una especie de frontera. Porque mientras mi boca decía no es nada, o decía ya va a pasar, mientras mi cabeza pensaba que podía ser acidez, yo todavía era el personaje de mis cuentos. Yo todavía era un gordito gracioso que sin hacer nunca muchos esfuerzos salía bien parado de cualquier situación. Pero desde que dije en voz alta, che, boluda, es un infarto, y Julieta se fue, desde que me quedé solo en la casa de huéspedes, me convertí en un hombre cualquiera que se muere sin nadie. Me convertí en mi viejo en su sillón después del tenis, la tarde que se murió. Me convertí en mi abuelo en su noche final de la clínica. Me convertí en el mendigo que eterniza su apnea abajo de un puente. Fui todos los hombres muertos que no tuvieron gente al lado. Y si ahora, con esta mirada de la Rambla de Montevideo, puedo contar la historia casi 2 años después, quiero decir, si ahora sigo siendo el personaje, es porque Julieta volvió con Javier y con Alejandra Artigas, con los anfitriones de la casa, y como pudieron, entre los 3 me subieron un auto. Salimos por una avenida llena de hinchas de Peñarol y tuvimos la suerte de cruzarnos con un patrullero. Alejandra, que manejaba, sacó la cabeza por la ventanilla y le dijo al policía, llevamos un infartado, prende la sirena, guíanos al hospital. Al patrullero le giraron luces azules y rojas como en una serie yankee. Y le brotó un aullido de urgencia que obligó al tráfico a abrirse como el mar rojo. Yo miraba el camino con la presión en la mínima. Iba en el asiento del copiloto, Julieta iba atrás y me agarraba la mano. Y yo me di cuenta en ese momento, viajando, mientras me bajaba la presión, que respirar requiere un esfuerzo increíble. Todos nosotros ahora estamos respirando. Acá en el estudio o los que están escuchando esto. Respiramos automáticamente, nadie le presta atención a eso. Pero cuando tenés una pata de elefante presionándote el pecho, respirar no es automático, se pone manual. Es manual, tenés que estar todo el tiempo haciéndolo. Y es cortito, no vas muy lejos. Y tenés que volver. Y yo pensaba, si en este momento me desmayo, no lo puedo hacer manual. Me muero de desmayarme. No del infarto propio. Me muero porque si yo me desmayo y pierdo la fuerza de tener que respirar, me muero. Y entonces pensé al mismo tiempo, no pienses en tu vida con literatura en este momento. No, trata de no emocionarte. No pienses en tu hija. No pienses con nostalgia en quién fuiste, no pienses que es un momento importante, porque el diafragma no necesita emocionarse en este momento, no tiene tiempo, no tiene manera de emocionarse. Entonces me puse a pensar boludeces. Íbamos por la avenida, los patrulleros nos llevaban, y yo pensaba en el nombre de las calles que pasaban. Esta se llama Manzanares, ¿qué será? ¿Un general uruguayo? Esta se llama tal, ¿qué será? Y yo trataba de ver eso, de tener una repetición cotidiana de cosas que no tenían ningún tipo de valor y de respirar y no morirme. Solamente había que respirar y llegar y no morir. Si llegaba a una camilla todo iba a estar bien, porque lo único que hay que evitar en la vida es la frase que dice murió de camino al hospital. Es la frase más puta que existe. Murió de camino al hospital. Y por suerte llegamos. El doctor Viñolo me dijo después de la operación que la velocidad con la que me trajeron en el auto había sido vital. Gracias al patrullero y a Julieta y a mis anfitriones, hicimos en 19 minutos un camino que suele hacerse en 40. Tu corazón no hubiera aguantado 40, me dijo el doctor. Un par de días después,
en la habitación de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas, me llegó un correo de la página de alquiler de casas de Airbnb. Me pedían una evaluación pública de mis anfitriones en Montevideo. Como yo todavía no podía escribir, desde la cama le dicté a Julieta mi evaluación pública de la casa, que todavía está en internet. La pueden buscar y dice así: excelente vivienda para huéspedes sedentarios con propensión al infarto de miocardio. La zona posee comunicación directa con los mejores hospitales de Montevideo. Los anfitriones Javier y Alejandra se convierten al instante en tus ángeles de la guarda y te salvan la vida sin conocerte. Te llevan rápido al hospital en su propio coche mientras te estás muriendo y después se quedan en la sala de espera hasta que los médicos te estabilizan. No permiten que caigas en depresión ni que te sientas solo. Te traen libros para que leas y además no te quieren cobrar los días que te quedas de más en su casa. Muy recomendable. Bueno, y recordemos que a partir de este episodio... Tenerte acá todavía mucho más intenso que escucharte por teléfono. Luego de esto, la familia Artigas fue la creadora de un Airbnb para pacientes con diálisis. Claro, de hecho se enteró el dueño, el fundador de Airbnb de esta situación, creo que la contó en un TED. Sí, vino y se hospedó en la casa de ellos, y el fundador de Airbnb. Claro, se hospedó en la casa de ellos, se hicieron amigos, hicieron un joint venture también, una fusión de ideas y terminaron creando una aplicación utilísima para los enfermos de diálisis y bueno, y esas cosas ocurren solamente cuando hay mucha generosidad de por medio. Claro. Esa vendría a ser, si la hubiera, una moraleja interesante. Hernán, cuando vos decís que bueno, tus huéspedes hicieron el camino de 40 minutos en 19, es porque no era solamente ir de una casa a un centro de salud. Diste un par de vueltas, hiciste Claro. Británico, Hospital de Clínicas. ¿Cómo fue bien? Fuimos primero al Británico para que me estabilizaran, pero no tenían las herramientas necesarias para hacer el stent, para salvarme la vida. Entonces, después de ese momento quedaban dos opciones: ir al Americano o al Hospital de Clínica. Y Julieta, que era la que tenía que decidir y elegir todo esto, eligió con mucho tino el Hospital de Clínica y ahí fuimos. Bien, ¿Y por qué? ahí, Porque Julieta. le sonaba familiar de allá. que hay un No, hospital Julieta de clínica. trabaja en Buenos Aires, en la UBA, pero en un centro médico, en partes, conoce mucho de salud, y cuando entendió que era un hospital universitario, se le prendió la lamparita, sintió que iba a tener muchísimas más posibilidades de comunicarse con toda la gente, de pedir alguna solución a Buenos Aires, de vincular o triangular, y fuimos para ese lado con mucha rapidez. Qué impresionante lo de Julieta, que como vos decías recién, era una persona que te conocía hace poquito. Era un romance en ese momento. Exactamente, sí. Y terminó tomando decisiones sobre tu vida. No, tremendas importantísimas. además, tremendas decisiones. Sí, fue muy divertido por eso también, porque esas cosas, creo yo, que en el principio de una pareja logran hacer dos cuestiones nada más. O sea, o consolidan o te das cuenta de cosas. Yo creo que cuando yo estaba en... creo que no lo conté nunca. Hacía muy poquito que me había divorciado. Muy poquito. Y nunca sabes exactamente si estás haciendo lo correcto. En ningún caso en tu vida sabes si estás haciendo lo correcto. Pero hay un momento, que son momentos que no ocurren casi nunca, que son los graves, cuando sabes que te estás a punto de morir. Cuando vos sabés que te estás a punto de morir, de repente ya no hay ninguna evaluación racional. Sabés con quién querés estar al lado. Y yo tranquilamente me pudo haber pasado en ese momento decir, quiero estar con mi mujer. La cabeza va para el lado que puede cuando vos estás así. Y sin embargo, mi cabeza con muchísima serenidad tomó este asunto. Y sabía que estaba con la persona adecuada al lado. Yo lo sabía. Ella te arropaba por más que te conocía hace poco tiempo. Claro, Vos sí, podés decir con la persona que me cuidó siempre, Claro, con el exacto. que me Sí, conoce. o con mi madre, que es la O típica. con mi madre. La o- última que o fue al lo que hospital pinte. conmigo. yo Claro, qué sé. exacto. Entonces, esas cuestiones consolidan porque le dan una razón ulterior a cualquier cosa. Hay una especie de fábula, que yo no sé si es árabe, pero vamos a decir que es árabe, que un sabio, hay un muchacho que no sabe, tiene que tomar una decisión muy importante y no sabe cuál tomar, de A o B, y el sabio le dice que tire una moneda. Tira una moneda, si sale cara, hace A, si sale seca, hace B. Pero en el momento que la moneda está en el aire y está a punto de caer en tu mano, pensá si querés que salga cara o seca. Bueno,
Ese es el momento ulterior, esa es la cosa. En el momento que vos sospechás que te podés estar muriendo, ¿con quién querés estar al lado? En el momento raro de bifurcación de la vida, donde te estás separando y no sabes bien qué onda, eso a mí me ayudó muchísimo también. Y supongo que a ella, a Julieta también, o sea, tengo ganas de estar cuidando a este estúpido. Claro. Si me puedo agarrar la cartera y puedo bajar e Sí, irme. seguramente ella todavía no conocía muchas cosas de vos. Obviamente, Y vos de ella. claro. Ni Bueno, siquiera la propensión a tener infartos de miocardio. para empezar. Entonces, bueno, eso es como muy... Bueno, ahora estamos esperando una niña que van a ser posiblemente en 12 minutos en Montevideo. Y eso lo dice todo. Ya se sabe que resolviste, ¿no? Que se va a llamar ¿cómo? Pipa, se va a llamar Pipa. Pipa. Qué lindo, Pipa. ¿no? No por Higuaín, por el amor de Dios. Por Esteves Pero tampoco. aparte Pipa, Tampoco. o sea, una P y una P. Nada Una P y una P. Por el Perfecto. lugar de sí. Brasil, no. No, tampoco. Se le ocurrió a Julieta, y no sabemos todavía por qué se le ocurrió, pero a mí me pareció muy Divino. simpático, así que ese va a ser su nombre. Es Ahí muy llegaron fuerte, sí. perdón, la descripción de lo que te estaba pasando físicamente. Es como que. No, la ay, tensión te que da- genera, te yo ya da- sabía que la historia te había falta el terminado aire. bien porque estás acá, pero me hizo mal, No, me hizo no, mal pero escuchar. aparte, chau, te metes en la historia y decís, No. bueno, así es un bobazo. Se Claro. vive así. Claro, bueno, Chau. hace poco le pasó a alguien que conozco y la descripción me hace acordar a tu cuento y tu cuento me hace acordar a la descripción de era increíble, sobre todo la acidez. Pero pensaba, ¿qué le debe pasar a familiares tuyos, a gente que te conoce cuando te escucha leerlo, cuando te escucha contarlo una y otra vez? ¿Qué dijo tu hija, por ejemplo, cuando leyó el cuento? Sí, mi hija lo leyó en el... Este cuento salió primero que en ningún lado en el diario El Mundo de Madrid. Yo ya estaba viviendo acá y mi hija vive en España, o sea que lo leyó en el diario, lo leyó en el periódico. Fue un momento también muy rarísimo porque yo escribía casi en tiempo real lo que me iba pasando todos los domingos en un periódico de Madrid y con mucho cuidado para decirle a mi hija primero cosas que no quería que se enterara por el diario, Claro. respecto a a Julieta incluso. Sí, sí. Y fue todo como un caminito de mucho Skype y después vino en enero rápidamente y le conté todas las cosas presencialmente. Pero he hablado mucho con ella de la posibilidad de que yo me hubiera muerto. He hablado mucho con ella de tener un padre vivo pero lejos, que es posiblemente mucho mejor que tenerlo cerca pero enfermo. Y ella también me enseñó muchísimas cosas. En un momento estábamos en Buenos Aires, yo tenía por obligación del médico que caminar todas las mañanas 30 minutos. Y en enero ella vino a visitarme, un mes después del infarto. Y estábamos haciendo un circuito y caminando. Llevábamos media hora caminando alrededor de una plaza muy grande. Y hablábamos de esto, del divorcio, de ser hija de padres separados, de la posibilidad de que algún día, quizá ahora sí, ganaste fichas para tener un hermanito y cosas por el estilo. Estábamos hablando de eso y me dice, ¿vos te das cuenta que en este rato caminamos más que toda mi vida? Y era verdad, porque yo no salía mucho de casa cuando vivía en ¿Lo España. Yo estaba seguís deprimido en España. Claro, ¿y lo seguís haciendo, Hernán? Sí, sí, claro. Seguís Sí, caminando. sí, sí. Pero es muy loco eso. Eso se dio cuenta ella. Me dijo, en estos 45 minutos que tuvimos, dale que te dale acá, caminamos más que de que yo nací hasta mis 11 años. Impresionante. Muy loco. Hernán, hablemos un poquito de tu próximo libro. Que tiene, por lo que estuvimos escuchando fuera de micrófonos, ya tiene título vinculado a esta historia. Sí, claro, porque todo lo que escribí después del infarto tuvo que ver inicialmente con eso y se va a llamar El mejor infarto de mi vida, mi nuevo libro de cuentos, que es muy divertido porque ayer decidí con Julieta presentarlo el 11 de noviembre en el Congreso de Cardiología de Punta del Este. Lo voy a presentar ahí el libro, en ese lugar, con todos los cardiólogos uruguayos presentes, incluido el doctor Viñolo, que fue el que me salvó la vida. Y me acaban de avisar hoy a la mañana que invitaron, con aceptación de invitación, al doctor Carlos Boisonet, que es mi cardiólogo en Buenos Aires. Así que van a estar todos los cardiólogos uruguayos juntos y en ese lugar decido presentar mi próximo libro, que habla puntualmente de todas las cosas que pasaron antes, durante y después de ese momento tan lindo de mi vida, que fue quedarla en Montevideo. ¿Sabes? Bueno, La cantidad de volver a mensajes nacer acá. que llegaron vinculados con el cuento, pero voy a destacar o rescatar uno que dice así: gordo, no te podías ir porque esto es Peñarol. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Y bueno, es así. Hernán, siempre que charlamos con vos hacemos un toquecito por la actualidad argentina, que a veces puede ser política, espectáculos o deportes. Me gustaría detenerme en lo deportivo. Bausa. ¿Qué va a pasar con Bausa? ¿Lo rajan o no? Están, bueno, por lo que sé, están en eso. Cuando hay tantos rumores y tantas cuestiones, siempre está sonando el agua por abajo. Ajá.
A mí me parece, esto es una sospecha y una intuición, que nadie lo tome como información porque no lo saco de ninguna fuente. Me da la impresión que están esperando a que Sampaoli diga que sí, Claro. para ir acercándose a la destitución de Bauzá. Me enteré, pero acá en Uruguay hace muy poquito, de la posibilidad de que Martino también esté dentro de esta ronda, que sería divertido, ridículo, extemporáneo Increíble, y todo. sí. Pero bueno, me enteré también que está esa posibilidad y que en un 50% de esa posibilidad es porque le deben dinero. O sea que es fácil tenerlo de vuelta Sí. para poder ir pagándole con más soltura. Es rarísimo lo que está Es como pasando. que ahí se harían dos cosas. Lo traerían por la plata que le deben y porque se están dando cuenta que no era mal técnico. Claro, bueno, esa es otra. La ansiedad y la histeria de la dirigencia, de los hinchas, del fútbol argentino. O sea, haber quedado en la final o haber jugado la final Sí, perdió dos finales por copas penales. por penales. En su momento era lo peor que no podía pasar y ahora que no le podemos ganar a Sacachispa, nos damos cuenta de que era qué tiempos casi aquellos, ¿no? maravilloso. Hay que claro. valorarlo, claro. Es una cosa que pasa también con la condición humana. Nos damos cuenta de ciertas cosas que eran maravillosas cuando no las tenemos. Le pasa a los niños de 4 años cuando les roban un juguete. O sea, somos muy niños en un punto. Somos muy niños, muy ansiosos y tremendamente histéricos. Tengo dos Hernán, mensajes sí. para terminar. Los que no tenemos compu, nos quedamos sin revista y me gustaría tener una, por lo menos. Soy una veterana con un Nokia 1100. Saludos, Lucía. Bueno, Lucía, si no ¿Qué tenés hace? compu, tenés sobrinos, nietos, pensé lo mismo. hijos. O sea, siempre tenés a alguien que sí tiene compu. Y es cuestión de decirle, che, fíjate en internet que hay uno que tiene una revista, googlealo. Y ahí lo googlean y se sabe rápidamente cómo se consigue. No hace falta tener compu, hace falta tener ganas. En Bien. caso último, no tenga ningún sobrino, me ofrezco para hacerle. Bueno, alguien de la trámite. radio le hace el favor, claro. Y hay un oyente que nos escribe, si estaba dándose espitazos de inhalador para poder respirar, se le dice pipa al mismo. Es lo mismo que te salva el momento. Mirá, Mirá, increíble. Esto es me casualidad. pareció genial. Casualidad para absolutamente, terminar. Mirá. claro. La intuición de Mirá. Julieta. Está muy Qué bien bárbaro, eso. sí, ¿eh? sí. Ay, Pipa se llama Es por lo eso. que Ahora te ya, salva el momento, ya es. sabemos por qué. Ahora Una cuando te pregunten explicación. por qué ella tira Es eso. por eso, claro. Hernán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantado de estar acá. Me van a tener, después del nacimiento de Pipa, seguramente una vez por mes o algo así. Buenísimo. Cerquita, así que les agradezco un montón. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.